Bienvenidos un día más a los devocionales que estamos haciendo con el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a hablar, Jesús es el dador de la vida. Nuestro texto está en Marcos capítulo 5, versículo 37 al 43 y dice: Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Esas mujeres estaban llorando porque la noticia a este hombre llamado Jairo, el líder de la sinagoga, había llegado que su hija había muerto, su hija de 12 años. Y el versículo 39 dice: entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. A pesar de que las noticias llegaron de que estaba muerta, no tenía pulso y estaba en cama, el Señor dice: no está muerta. ¿Qué sucedió? El versículo 40 dice: la gente se rió de él. ¡Ah! No sé cómo se habrían reído, ¿no? Pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, levántate. Jesús hace algo, un milagro espectacular. Y el versículo 42 dice: entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados, y Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Esta niña que se levantó, esta niña que volvió a la vida, esta niña que recibió un milagro de parte del Señor. En el contexto, este líder de la sinagoga, como lo conocemos por Jairo, vino desesperado ante el Señor y aún, diríamos, poniendo en riesgo su cargo de la sinagoga, porque el debate si Jesús era el Mesías, y si era Mesías era Dios. Ese era el debate en ese contexto, pero a él no le importó porque estaba totalmente desesperado frente al malestar o la enfermedad que tenía su hija. Se arrodilló ante Jesús, reconociendo que Él era Dios, que Él era su única esperanza, y mientras Él regresaba, una mujer tocó el borde de su manto y Jesús se detuvo un tiempo a charlar y preguntar e investigar quién había tocado el borde de su manto, y esto lo hemos visto en los devocionales anteriores porque estamos estudiando con el método inductivo versículo por versículo, y si tú estás siguiendo, sabes esto. Si no lo estás siguiendo, pues te animo a que puedas seguir mirando en el YouTube que estamos subiendo todos los días, y por favor dale un like, ¿no? Para que estos videos o estos devocionales puedan llegar a más personas. Así que cuando leemos estos versículos es que la noticia llegó a Jairo y le dijo: ya no molestes más al maestro porque tu hija ya está muerta. Ellos podían tocar el pulso, podían quizás escuchar si respiraba o no respiraba, pero sí sabían que estaba muerta. Pero el Señor llegaba en el momento exacto y esta niña recibió un milagro. Frente a todo pronóstico, frente a todo lo que las personas decían que ya no había solución, Jesús trajo solución, y una niña de 12 años vemos que se puso de pie, recibió sanidad, un padre lleno de alegría que realmente encontró consuelo en el Señor. Una familia, mientras todos lloraban y estaban desesperados, el Señor trajo alegría a esas lágrimas. Si tú tienes un familiar que está pasando momentos difíciles y los diagnósticos de muchos médicos, quizás, porque no solamente a veces se lleva un médico, te dicen que ya no hay solución, que no hay respuesta, que ya las cosas son mal para esta persona, ora, haz como Jairo, busca al Señor. Pero tienes que entender algo, que la respuesta está basada en la soberanía de Dios. Al final, en todo el Nuevo Testamento, no solo en los Evangelios, también en las epístolas y el libro de los Hechos, nos damos cuenta que Jesús es soberano en sanar. Sanó muchas veces, como lo hace aquí en el Evangelio de Marcos, y trae alegría, pero muchas veces no lo hizo. Muchas veces Jesús tiene un propósito mayor al no hacerlo.
O sea, Jesús sanó a muchos enfermos, pero no siempre sanó a todos los enfermos. Y uno de los casos, para que ustedes puedan recordar, es que había un hombre cojo, un hombre que estaba lisiado desde nacimiento en la puerta del templo, y cuando Jesús ya no estaba con los discípulos, Pedro y Juan, estos mismos discípulos, fueron a la hora de la oración al templo, y el relato de Hechos dice que siempre estaba ahí este hombre. ¿Acaso Jesús no lo vio? ¿Acaso Jesús no pasó por ese lugar? Sí lo hizo, pero también él sabía que más adelante sus discípulos iban a obrar de forma milagrosa. Es decir, Dios tiene la última palabra para la persona que está pasando una aflicción, para la persona que tiene un diagnóstico negativo. Confía en el Señor, pídele al Señor. Pero si el Señor dice no, y si es hijo de Dios o hija de Dios, es también porque el Señor quiere que esta persona esté en casa. Como mi mamá, mi mamita partió en enero, y por más vimos milagros suceder por este diagnóstico que tenía, y al final vimos un resultado bueno, positivo, alabamos al Señor por su sanidad, pero unos meses más vino otro tipo de enfermedad y mi mamá tuvo que ir a casa con el Señor. Sabemos que es su soberana voluntad, sabemos que nos volveremos a ver, así es que si el Señor lo sana, amén, busca al Señor. Pero si el Señor dice, me lo quiero llevar a casa, a veces no tenemos el derecho de retener a alguien basado en el sufrimiento que pueda experimentar en el cuerpo. Dejemos siempre a la voluntad de Dios y confiemos que un día nos vamos a volver a ver. Y un día nunca más diremos adiós, porque sabes, estaremos por toda la eternidad con nuestros seres queridos. Yo espero ese día de ver a mi mamita, o esperar a muchos hermanos, hermanas que han partido con el Señor. Nos volveremos a ver, estaremos en casa. Así es que confía en el Señor, sea en esta vida o en la venidera. Él es el Señor y el dador de la vida. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo devocional.